Hola, ¿cómo están? Al fin ya hemos acabado. Sí, bueno, no es el último en realidad, porque decidí que sí voy a subir el extra, que es el número 16, porque me gusta torturarme a mí misma. Entonces, entonces voy a subir el video mañana, porque es el último día, creo. Sí, es el último día de octubre, sí, octubre. Ay, perdón, estoy muy ida. Y sí, entonces en ese video voy a hablar sobre pues mis conclusiones, lo que ha pasado y esas cosas que suceden cuando intentas hacer un reto durante todo un mes. En realidad no recuerdo cómo sobrellevé el el Inktober del año pasado. Según yo me estresé más porque se me acabaron las tintas de los Copics y no había. Sigue sin haber. Un año y no hay todavía. Del C3 me parece. Que por en sí terminar los dibujos porque era como bastante rápido y luego los editaba en internet, en la computadora para ponerle el fondo negro y así. Pero no me acuerdo si fue mucho estrés, pero aquí estaba como de ya no quiero hacer nada. Pero como eran 15 y solo era la mitad, como de vamos, si puedes y heme aquí. Ah, bueno, de hecho se supone que yo iba a hablar nada más de la pieza del día de hoy. Y es que fue la más complicada. De hecho, por eso la dejé al final. Porque primero hice el boceto de, bueno, mis ideas básicamente. Y luego, si me gustaba más de una u otra forma, las iba acomodando después. Pero específicamente no tenía ni idea de cómo lo iba a hacer. Sí fue como de, me senté y me paré, bueno, me senté y me paré a pensar. Ay, qué oso. Me senté y me puse a pensar sobre cómo iba a llevarla a cabo y porque tenía pensado que el fondo fuera negro como las otras, pero no es buena idea porque spoiler del final del video, iba a haber como un es arena, ¿ok? Se supone que es arena, entonces tenía que tener suficiente contraste para que se viera los puntitos blancos y, o sea, suficientemente oscuro para que se vieran los puntitos blancos, pero no tanto como para que no se notaran los puntitos, bueno, las partículas más oscuras que puse ahí. Entonces opté por hacerlo gris y lo más oscuro, lo que tiene más peso en negro, bueno, casi negro, un gris muy muy oscuro, es la capa que tiene puesta. Me parece que esta también la retomé de un dibujo que hice hace un tiempo, que igual está en mi Instagram, está a color, no recuerdo la fecha, pero es básicamente el mismo concepto. Y después hay una parte que no grabé, que fue donde solté las gotitas de pintura con el pincel porque no quería que accidentalmente cayeran encima de mi lente o algo por el estilo, porque es tinta y luego si no vi que hay una gota en mi lente se iba a secar, iba a ser horrible. Entonces esa parte no la grabé por cuestiones de seguridad de la cámara, pero durante esa parte me di cuenta de que se veía un cortado, o sea, pueden ver ahí que hay como una línea saliente y donde todo se empieza a difuminar, pues un poco arriba se veía cortado, era como, no se veía tan natural como quería, como si se estuviera deshaciendo en arena. Entonces puse más puntitos. Y en general creo que esto hubiera sido mejor hacerlo en digital, porque tienes mucho más control del flujo de la tinta y la forma en la que caen los puntitos de pintura. Porque vamos, es un brush en el digital, así que lo controlas bastante bien. Aquí no. Y entonces era como de tantearle más o menos qué tanto le echaba, qué tanto no, si estaba muy fuerte la tinta, si estaba muy diluida, etc, etc. Y fue algo complicado, al final me gustó, pero sí tuve que como corregirle varias veces.
porque no me gustaba y como que no había suficiente difuminado. O sea, quería que fuera más concentrado abajo que arriba. Y no se veía tan cool como lo había dejado, así que tuve que como reajustar unas cuantas veces y al final me gustó como quedó. También otra cosa que hubiera cambiado es pegar a la chica un poco más a la izquierda. Sé que es muy poco espacio ahí, pero creo que hubiera quedado muchísimo mejor llevarla hasta como la que subí el... Espera, 14, 13, el 13. Como la que subí el 13, pegarla hasta la orilla del lado izquierdo y de ahí partir con el splash. Bueno, no sé cómo decirle eso. Las salpicadas de pintura, bueno, de tinta del otro lado y quitar ese espacio en blanco que en realidad, bueno, no es en blanco, lo oscurecí más al final porque los valores no me encantaban. Estaba muy parecía mucho, bueno, el tono estaba muy parecido al de la cara, que si no es completamente blanco, tenían el mismo tono y aparte de eso, o sea, peleaban mucho por la atención. Entonces, para que el rostro resaltara más, oscurecí más el fondo, no tanto como para que se perdieran los puntos que ya tenía, y así solucioné esa parte. Pero el espacio que está a su izquierda no ayuda mucho, ni aporta nada, no, o sea, como que siento que está un poco de más y hubiera servido mejor sin moverla hacia allá. Pero ya no se hizo, porque tradicional. Entonces, y ya me acabé las hojas, entonces ya no tengo más hojas, así que hay que vivir con eso. Y la otra cosa que me sucedió es que la tinta blanca como que repele la tinta negra. Esto fue bueno de un lado, pero fue malo del otro lado. Del lado izquierdo. Sí, es izquierdo. Sí. Del lado izquierdo tuve que aclarar unas partes porque se salía, bueno, me pasé con la tinta más oscura. Entonces tuve que pasarle un poco con blanco por encima y lo pueden estar viendo, creo, más o menos. Y pues del otro lado eran los puntitos. El punto es que cuando... Los puntitos del punto. Éxito. Bueno, el asunto es que cuando pasé de nuevo el wash para oscurecer más el fondo, me di cuenta que no pasaba muy bien por encima del blanco. El blanco se quedaba pues muy blanco. Que del lado de la dispersión de la pintura quedó bien, porque tuve que oscurecer igual un poco más para que no se viera tan cortado en esa parte. De hecho creo que aquí en el video se notó cuando puse como un poco más de negro ahí. Me funcionó bastante bien porque no cubría los puntos blancos y no tuve que volver a ponerlo más blanco. Pero del lado izquierdo, como pueden ver en la imagen final, se ve la línea blanca que marqué. Entonces al final me gustó, no se la quité, pero me hubiera gustado saber eso antes. Y está, muchas gracias, me extendí mucho hablando. Se me acabó el tiempo. Bye. Gracias por ver hasta el final. Bye.